Bienvenidos a un nuevo informe del Faro de Occidente. Hoy vamos a sumergirnos más allá de los titulares del día a día para tratar de entender las fuerzas profundas que mueven un conflicto tan complejo. Si este tipo de análisis a fondo les parece valioso, les pedimos que se tomen un segundo para apoyarnos con un me gusta, suscribiéndose al canal y por supuesto compartiendo este contenido. De verdad, su apoyo es fundamental para que podamos seguir haciendo este trabajo. Muy bien, ¿cuál será nuestra hoja de ruta para hoy? Miren, vamos a empezar con un contraste muy revelador entre dos sistemas que operan en el mismo lugar. Después, vamos a analizar qué es lo que impulsa la violencia desde adentro, cuáles son sus lógicas. De ahí, ampliaremos la mirada hacia el gran patrocinador regional y veremos que tiene sus propios problemas. Luego, conectaremos los puntos para ver cómo todo esto resuena a nivel mundial. Y para terminar, nos haremos la pregunta más difícil de todas. Con todo esto sobre la mesa, ¿es realmente posible construir la paz? Bueno, nuestro análisis parte de una idea que es central, que es el corazón de todo esto. En un mismo territorio no solo están chocando ejércitos, sino que están chocando dos mundos, dos sistemas de valores completamente opuestos. Uno que con todas sus fallas busca corregirse y castigar la ilegalidad dentro de sus propias filas, y otro que de manera oficial la incentiva y la recompensa. Y para que esto no quede en el aire, vamos a ilustrarlo con un caso muy concreto. Por un lado, tenemos una situación. Unos soldados israelíes cometen un delito. En este caso, vandalizan vehículos palestinos. Su propio sistema reacciona de una forma muy contundente. Y a pocos kilómetros de distancia, otro sistema político tiene un programa oficial, con presupuesto y todo, para pagarle un sueldo y darle beneficios a la familia de alguien que comete un acto de terrorismo. Dos hechos, dos respuestas diametralmente opuestas. Ok, vamos a profundizar en el primer caso. Aquí, lo más importante no es el delito en sí mismo, que por supuesto es indefendible. Lo que define al sistema es su respuesta. Inmediatamente después del vandalismo, son los propios comandantes israelíes los que actúan. Los soldados no reciben un simple regaño, no, terminan con penas de prisión y son expulsados del ejército. El sistema, por así decirlo, se limpia a sí mismo. Ahora, pasemos al otro sistema. Durante años, la comunidad internacional ha presionado muchísimo a la autoridad palestina para que termine con esa política conocida en inglés como pay for slay o pagar por matar. Y en los foros internacionales parecía que estaban escuchando. Pero como bien resume esta cita de Gideon Sa'ar, una cosa son las promesas que se hacen en inglés para el mundo y otra muy distinta es la realidad que se vive en el terreno. Y lo que resulta de verdad fascinante es cómo lo hicieron. Una investigación de la organización Palestinian Media Watch reveló una operación, digamos, de doble cara. El primer paso fue el anuncio público, con bombos y platillos ante la ONU, del fin del Fondo de los Mártires. Pero al mismo tiempo, internamente, la instrucción en árabe fue otra: crear un sistema paralelo. Y el nuevo método es muy astuto. Para que los bancos internacionales no puedan rastrear el dinero, los pagos ahora se hacen con retraso y en efectivo, usando las oficinas de correos. O sea, una fachada para el mundo, mientras el mecanismo de fondo sigue intacto. Entonces, ¿cómo podemos entender la mentalidad que hay detrás de cada uno de estos sistemas? Las fuentes que analizamos proponen dos analogías, dos metáforas muy potentes que de verdad nos ayudan a visualizar cómo está diseñado cada motor social. La primera analogía describe el sistema de justicia militar israelí como si fuera un motor de alta precisión. A ver, la idea no es que el motor sea perfecto, ninguna institución humana lo es. La clave es que tiene un mecanismo de seguridad incorporado. Cuando una pieza se daña, es decir, cuando una conducta es ilegal, el sistema la detecta y la expulsa para evitar que todo el motor se rompa. Su objetivo final es la autopreservación, que todo siga funcionando. En cambio, la política de pagar por matar se compara con usar combustible adulterado en ese motor. A corto plazo, ese combustible parece que da un empujón, un impulso de energía, que en este caso es la popularidad política. Pero por dentro está corroyendo las piezas, oxidando todo el mecanismo y al final destruyendo el tejido social. ¿Por qué? Porque normaliza la violencia como un acto heroico y, lo que es aún más grave, como una carrera profesional, una forma viable de ganarse la vida. Y aquí está la razón por la que se sigue usando ese combustible adulterado. No es una decisión impopular que se impone desde arriba. Los datos son contundentes. Una encuesta de 2017 reveló que un 91% de la población bajo la autoridad palestina apoya estos pagos. Hay que decir que, desde la narrativa palestina, estos fondos se ven como una ayuda social, un stipendio para las familias de mártires o prisioneros de guerra. Sin embargo, para gran parte de la comunidad internacional, esta política es vista como un incentivo directo a la violencia y una herramienta para competir en popularidad y legitimidad con Hamás. Bien, si la facción considerada más moderada opera con esa lógica que acabamos de ver, el actor más extremo, Hamás, simplemente la lleva a su conclusión final.
Y para entender a Hamás, es absolutamente indispensable mirar a su principal patrocinador, el régimen de Irán, que paradójicamente está enfrentando una crisis interna profundísima. La postura de Hamás es absoluta. No parece dejar ningún espacio para la negociación. Un portavoz, Mohammad Nassal, lo expresó con una claridad total. La clave de todo está en su definición de la palabra ocupación. Para ellos, no se refiere a los asentamientos o a las fronteras del 67. No. Para ellos, el puerto de Tel Aviv es ocupación. Esto significa que la existencia misma de Israel es, en su visión, la ocupación, y por lo tanto, el conflicto se vuelve existencial. Detrás de Hamás, como decíamos, está Irán. Un régimen que, según las fuentes analizadas, enfrenta una tormenta perfecta. Una crisis interna en 5 frentes al mismo tiempo. Una sucesión de liderazgo llena de incertidumbre. La amenaza de una guerra por su programa nuclear. Un aislamiento internacional cada vez mayor. Un colapso económico con una inflación galopante y una catástrofe ambiental que está haciendo literalmente que el suelo de sus ciudades se hunda. Se le describe como un estado fallido en cámara lenta. Y a pesar de la represión brutal contra su propia gente, están empezando a aparecer grietas en el sistema. Hay un dato clave que señalan las fuentes. Existen informes de que en algunas zonas importantes de Teherán, las fuerzas de seguridad, después de enfrentamientos muy duros, simplemente se han retirado, dejando las calles en manos de los manifestantes. Es una pequeña señal, pero una señal de que el control absoluto podría estar empezando a romperse. Ahora bien, es muy importante entender que estas ideologías y estos conflictos no están aislados en Medio Oriente, como en una burbuja. Sus ecos, sus ondas de choque, resuenan en todo el mundo, desde las llanuras de Ucrania hasta las tensiones en el Pacífico y las propias divisiones que vemos en Occidente. Hay una historia en las fuentes que es simplemente desgarradora y lo ilustra a la perfección. La historia de Yevgeny Bondar, un hombre de 80 años que sobrevivió al Holocausto, que escapó de la maquinaria de exterminio nazi y que murió hace poco en Ucrania por las heridas que le causó un misil ruso. Es la historia repitiéndose de la forma más cruel y trágica posible. Y esta tensión se manifiesta en todas partes. En Asia, China realiza simulacros de invasión a Taiwán a una escala que nunca antes habíamos visto. Y la guerra no es solo militar, es también ideológica. En Estados Unidos, por ejemplo, un estudio que usó inteligencia artificial documentó un aumento alarmante de retórica anti-israelí y antisemita entre figuras públicas muy influyentes. El conflicto de allá se importa y se usa como arma aquí. Todo este recorrido nos lleva inevitablemente a la pregunta final. En medio de estas ideologías que parecen irreconciliables, ¿de verdad es posible construir la paz? Para intentar responder tenemos que volver al costo humano y examinar una perspectiva muy radical que surge de la frustración con todos los intentos pasados. A veces, el análisis geopolítico puede volverse muy frío, muy abstracto. Por eso es vital anclarlo en historias humanas, como la historia de Ram Beaton, un policía de una unidad antiterrorista. El 7 de octubre estaba gravemente herido, esperando una cirugía. En lugar de quedarse en casa, escuchó lo que estaba pasando, tomó su arma y se fue a defender un kibutz. Logró salvar a decenas de personas antes de morir. Su cuerpo, a día de hoy, sigue secuestrado por Hamás. Es en este contexto de sacrificio y de lógicas que no parecen poder encontrarse que en las fuentes surge una opinión muy provocadora. Un columnista argumenta que los intentos de paz actuales son como los pactos que se hicieron con Hitler en los años 30, un apaciguamiento que solo pospone lo inevitable. Su tesis, y hay que subrayar que es una opinión, es que, al igual que pasó con la Alemania nazi, primero se necesita una derrota militar total, seguida de un profundo proceso social de desnazificación, antes de poder siquiera pensar en reconstruir algo nuevo. Y así, este recorrido nos deja con una pregunta final, una idea para la reflexión. Cuando un sistema se autocorrige, mientras que el otro incentiva la violencia como una herramienta política legítima, ¿qué nos dice eso sobre los cimientos de cada sociedad? Y quizá más importante todavía, ¿qué posibilidades reales existen de construir una paz que sea duradera sobre cimientos, sobre valores, que hoy parecen fundamentalmente irreconciliables? Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Esperamos que les haya aportado una perspectiva más profunda, más allá del ruido diario. Si fue así, les reiteramos nuestra petición de que nos ayuden a seguir haciendo este trabajo con un me gusta, suscribiéndose y compartiendo este informe. ¡Hasta la próxima!